esquizofrenia durante algún tiempo pudo haber sido despectivo y aislador. Hoy es un tema de actualidad sobre el cual vale la pena reflexionar. Pues muy buenas noches a... Pues agárrate de varias causas, ¿no? Si a eso le volvemos a sumar que hoy hay una línea que está investigando que hay causas espirituales, todavía se vuelve más complejo el asunto, ¿no? Entonces, pero empecemos por partes, ¿no? Pues, ¿qué es la esquizofrenia? Vamos a ponernos de acuerdo primero para hablar sobre un mismo punto. Normalmente decir esquizofrenia para muchos significa un problema mental. Y ya empezamos con un problema porque muchos dicen, espérate, es que la mente no se enferma. El que se enferma más bien es el cuerpo a través del pensamiento. Entonces dijeron, ok, entonces ya no vamos a hablar de que es un problema mental. Vamos a decir que es un trastorno psicopatológico. Es decir, donde la conducta se ve trastocada. Sale y di. Se hicieron los manuales, el DSM-3, 4, el 5, y dicen, sí, seguimos hablando entonces todos en el mundo de que es un trastorno y que tiene ciertas características, ¿no? Bien definidas, ¿no? A ver cuáles son esas características. Bueno, pues de entrada decir que es una psicosis, es decir, que hubo una desconexión con el mundo, ¿no? ¿Y cómo es eso de una desconexión con el mundo? Bueno, pues hay gente que se desconecta. Por ejemplo, de repente sabemos casos de mujeres que caminando se desvisten. Sí, pierden la conexión de que hay ciertas reglas sociales, convencionales, que hay que, pues se acepta que hay que llevarlas a cabo. Bueno, se desviste, ¿no? Chinga, empezó una desconexión, ¿no? Pues, ¿por qué te desvestiste? No, pues que no hay que hacer eso. O agarran su dinerito, lo rompen, ¿no? Sí, ahí está el sueldo, todo. ¿Cómo que lo rompes? Espérate, si es tiempo invertido, es esfuerzo. O de repente el título de abogado, licenciado, cachitos, ¿no? ¿Por qué lo rompiste? Pues que no, esto no sirve. ¿Cómo que no sirve? Esto te costó tiempo, esfuerzo. Hay sus desconexiones de la realidad. Entonces, pues es una característica de muchas psicosis, y entre ellas está la esquizofrenia. Es una desconexión de la realidad. Pero se le agregan otras características a la esquizofrenia, como un lenguaje desorganizado. Hablan desorganizadamente, no se les entiende mucho. ¿Qué me querrá decir, no? Y para colmo hablan balbuceante, pues, bajo, balbuceante, pues desorganizado. Y aparte de eso hay alucinaciones auditivas, visuales, fundamentalmente. Es decir, pueden escuchar que pues, hay un ruido de un gato que está aullando y pues, nadie lo escucha ahorita, ¿no? Pero él asegura que está el gato. Una pregunta, ¿ese es el estado normal o con algún psicotrópico o el estado normal? Es lo que decíamos, que para ellos es normal. No digo, o sea, ¿la persona está en estado normal o está con influencias? Como con influencias de tipo... O sea, no sé, alguna droga o algo así, o la persona está en estado normal, o sea, sin ninguna droga y lo piensa y lo hace. Sin ninguna droga, Okay. Lo está viviendo, ¿no? Y dices, espérate, pues no hay perro ahorita que está ladrando. Tú dices que ladra, pues no se escucha. No, sí, es claro. O bien escuchan que Dios les habla, ¿no? Pues tienen una misión en el mundo, liberar a tal país. Está esa información, ¿no? Entonces ya ahí está el cuadro. 3 factores, con 2 que haya que se cumplan, puede ser las alucinaciones, delirios, más la pérdida de sentido de realidad, ¿no? Unos le cumplen más, le agregan el lenguaje desorganizado, más estos son los llamados síntomas positivos, es decir, los más visibles. Y hay negativos que no se ven tan fácilmente, como pues que por ejemplo sus expresiones son muy débiles facialmente, no tienen énfasis, no se marcan, sus emociones apagadas, se les llama aplanamiento afectivo, que además de eso, pues les puede dar por caminar mucho, ¿no? Despacito van, pero ahí van caminando mucho de manera exagerada. Son síntomas un poquito a veces pueden ser menos perceptibles, ¿no? Es decir, los visibles son los que más nos damos cuenta, son estos 3 primeros, ¿no? Y entonces pues estamos ante un cuadro pues complejo.
complejo porque ya de entrada esto pone a la familia a un trabajo extra. Con tal de no verlo así, pues la familia hace muchas cosas, ¿no? Algunos, lo más fácil, lo meten allá atrás, en el traspatio, ahí encerradito, con medicamentos psiquiátricos, ¿no? ¿Sabes qué? Ya dijo el médico que ahí te va tu medicamento, ¿no? Entonces, pues esto es un problema muy serio para muchas familias porque, pues, ¿cómo? Ya es una carga esto, ¿no? Ya pesa, ¿no? Uno dice, ¿sabes qué? Pues a la clínica, ¿no? Pues allá, ven la cuenta, no, ¿sabes qué? Mejor en la casa, ¿no? Y ahí vemos cómo lo vamos apoyando, porque muchas clínicas no cumplen requisitos adecuados para llevarlos a buen término o en buen control. Y las que sí lo cumplen son carísimas, ¿no? Entonces, pues es un problema complejo ya de entrada para la familia es un paquete, ¿no? Como en la famosa película del bulto. Bueno, ahí era un caso de otro problema, pero pues era un bulto, entre comillas, ¿no? Y pues las mamás, ¿no? que ven estos casos nos han comentado que, pues mira, dicen, realmente, pues inmediatamente era el psiquiatra, pues fue el primer personaje al cual recurrir, ¿no? Y él administró las drogas y pues sedada, ¿no? Adormida por la droga y andaba, ¿no? Pero pues nos daba tristeza, muchos reportan eso, verla así, ¿no? Después de que durante muchos años, entre comillas, era normal la cosa, porque les pega a muchos de ellos después de la adolescencia, a los hombres, las mujeres un poquito después, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿por qué vino apenas, no? ¿Por qué no, si lo traía, por qué no de niños, no? O de chavitos, donde ya empiezan a despuntar algunos problemas. No, pues de ellos en la adolescencia. Y una de las causas que se explica es que pues llegaron la adolescencia en esta búsqueda de la identidad, de lo que queremos ser en la vida, pues muchos de ellos les despunta la idea de que pues nacieron a lo mejor para una acción muy grande, para liberar a un país, porque Dios les está diciendo que tienen que demostrarles a los demás algo. Es un problema también de identidad, ¿sí? Donde entonces empiezan ellos a confundirse entre lo que es real, sus posibilidades reales y pues esta situación de que escuchan, de que sienten, ¿no? Es un choque, no hay un filtro, no empieza a ver el filtro, se empieza a perder, ¿no? Entonces, si yo acepto todo esto de golpe, pues genera un choque dentro de mi mente, dentro de mi pensamiento, ¿no? Y el que resulta afectado, pues inmediatamente es el cerebro, en ese choque. Es una de las explicaciones, ¿no? Que pues predomina mucho y realmente no está tan descabellada. Todos pasamos, muchos por la adolescencia, y tuvimos este choque en un momento dado entre lo que la sociedad esperaba de mí, pero lo que yo quería hacer, ¿no? De repente no cuadraba, ¿no? La sociedad y mis padres querían que pues, yo le echara ganas, destacara en el estudio, tuviera un buen trabajo, que organizara el día de mañana una familia, pero mi ser pues, me decía otra cosa. Mi ser me decía que pues yo necesitaba ser soltero para poder hacer ciertas actividades, ¿no? Y que además de eso requería yo mucho tiempo de soledad porque mi espíritu quiere reflexionar sobre la vida, ¿no? Ese llamado hijo raro, ¿no? Que ahí está, ¿no? Es medio raro, los demás están normales, pero él salió rarón, ¿no? Entonces, ese hijo raro, pues a menudo es candidato a la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque no se le llama, acaba siendo relegado, acaba siendo antisocial o poco sociable y empiezan a generar mundos, ¿no? Que ya no quiere compartir con los demás y le decimos, está en su mundo, mano, está en un viaje, quién sabe qué tiene. Esos ya son los candidatos a esquizofrénicos, ¿no? Hablando en términos ya de la parte cultural, ¿no? Porque efectivamente se ha encontrado que hay lesiones en el cerebro, en el lóbulo temporal, ¿no? Se encuentra una afección en el lóbulo frontal, se notan afecciones y unos dicen, bueno, es que también ya hay predisposición orgánica de ellos, ¿no? Ya pues, algún asuntillo va a destapar ese problema orgánico que traen. ¿Cómo puede haber deficiencia de litio, falta de pérdida
Esto repercute en la falta de memoria, ¿no? Puede haber entre los ventrículos, puede haber espacios amplios, se notan anatomías diferentes a los, entre comillas, normales. Pero yo te quiero platicar, fíjate, y a mis amigos y amigas, un caso muy interesante. Hay muchos casos que he visto, pero uno me llamó la atención, que me comentaron que era un colombiano y que pues él le daba gusto por leer los libros de Samael Aumbeor, el gran esoterista, para muchos el gran esoterista, creador de la gnosis moderna. Y pues él habla de muchos poderes que se pueden desarrollar en el ser humano con mucha disciplina. Pues a este cuate, chavo de unos 18 años, le da por decir, bueno, pues voy a seguir a meditar ahora mucho, como él propone, Samael, la meditación. Y en una de esas busca levitar y dice, voy a probarles que ya puedo levitar. Se sube a su azotea, se avienta de la azotea, cae y eso le genera ya un problema locomotor, queda inválido por la columna, el golpe en la columna lo invalide, lo pone pues discapacitado, ¿no? Para toda la vida. Se psicotizó, ahí él se psicotizó, es decir, llevó la idea a una posibilidad pues, que no estaba preparado para eso, ¿no? Y muchos casos están por el estilo, otros diciendo, no, pues yo les voy a enseñar a transmutar las ciertas plantas, y les voy a demostrar que puedo. Y empiezan a hacer disciplinas, pero todavía el cuerpo no está preparado para asimilar ciertos venenos. Y dicen, pues ahora va la planta. Ese intento ya es una psicosis, se adelantó algo que todavía no, se desconectó de una realidad, ¿verdad? Entonces empezó, cayó, ¿no? Parado en el hospital y le generó ese envenenamiento, obviamente pues, secuelas muy duras que todavía las puede estar viviendo. Y así casos, surgen desconexiones, fundamentalmente en la juventud es donde uno tiene estos avientes, ¿no? Dice, o la hago triunfo, o aquí me quiebro, y en muchos en ese aventarse al triunfar, entre comillas, a lograr algo, viene la psicotización, ¿no? Entonces, pues, es un problema generado entre los 15 a los aproximadamente 30 años de edad, mujeres y hombres. Se dice que los que lo padecen más son los hombres, la esquizofrenia. ¿Sí? ¿Tenemos preguntas? Claro que sí. Terminación 2297 dice, muy bonito programa, saludos, los vemos en Tepic, Nayarit. Y pregunta, ¿la esquizofrenia está relacionada con la neurosis? Bueno, es un elemento que puede estar en una etapa de un candidato esquizofrénico, pero como tal no está ya estrictamente en ellos. Digamos que en un momento dado sí la pudieron ver vivido, si se entiende por neurosis, el andar tensionado demasiado, estresado demasiado por sobrevivir o por vivir la vida, ¿no? Ellos la vivieron en un momento, pero ya pasaron a una fase superior de desconexión de la realidad, de ansiedad, de una ansiedad ya incontrolable por vivir ciertas cuestiones, es decir, más allá de la neurosis, ¿no? Bueno, dice terminación 5627, los vemos en Estado de México, y ahí viene una pregunta, ¿por qué un gato usado por los egipcios como amuleto era blanco y el negro como un animal maligno? ¿Por qué el gato blanco era como amuleto y el gato negro como maligno? Nos pregunta la amiga de terminación 5627. Saludos para Estado de México. Sí, sabemos que el gato blanco es anunciativo de buenas noticias y en realidad lo podemos probar. Los que tenemos gato blanco nos está anunciando siempre las buenas noticias cuando pasa nuestro camino enfrente, de izquierda a derecha, y cuando es de derecha a izquierda nos habla de una noticia que debemos tomarla con cuidado, y si es relativamente buena, lo puede ser, pero siempre y cuando la tomemos con precaución, con cuidado, ¿no? Y no se diga si a un gato blanco lo pisamos sin querer, que a veces nos volteamos y lo pisamos, no te vi, casi me hubieras avisado, llora, significa que vamos a tener una pequeña por ahí cosa ríspida, donde no vamos a tener la razón. Nos está diciendo, pero es algo bueno lo que se dio, es productivo, pero
ahí nos puede ganar el ego en una situación o no reconocer algo pequeño, ríspido, algo ligero, no va a ser tan fuerte, pero finalmente de ahí vamos a crecer de eso. Entonces el blanco y el negro, pues evidentemente anunciativo de situaciones pues, que no queremos, pero pues se dan, ¿no? Un choque con alguien, una discusión fuerte que pues, no fue ni productiva, ¿no? Ellos lo sabían bien, los egipcios. Es una de las culturas que ha estudiado muy bien los gatos, ¿no? Los egipcios eran Inclusive extraordinarios hasta con el eso. nombre que les daban a los gatitos ya era muy parecido al miau. Ellos tenían así esa palabra, ahí está en su historia. Y eso es lo que en este aspecto mencionábamos antes de que tú llegabas, que los egipcios, digamos que fueron los que propiamente le dan un auge al gato. El gato, ¿no? Y fíjate que la teosofía lo retoma mucho, esta ciencia que trabajó el ocultismo en el siglo XIX y hoy sigue también con cierta fuerza, menciona que los gatos ciertamente fueron una divinidad también en egipcio, en el antiguo egipcio, y los rescataban porque eran, los observaron, son muy inteligentes estos tipos, pues hay que verdaderamente aprender de ellos. Y ellos aprendieron mucho, los egipcios. No es casual que pues, una ciudad muy cercana a Egipcio, pues, yo diría la capital de los gatos, por algo los tienen, que saben ustedes, es justamente Turquía, famosa ciudad de los gatos, ¿no? Dicen, ¿dónde anda? El gato. ¿Está el otro gato? Pues, estás leyendo muchos mensajes ahí. Es fantástico, yo creo que ir a Turquía en ese plan de aprendizaje, ¿no? Tan cercana a las ciudades. Y bueno, pues los egipcios tuvieron, hay que decirlo, ese tino de estudiar este animal que es muy sabio, ¿no? Es muy sabio y por cierto, uno de los, para muchos el cazador, el más grande cazador del mundo que hay, para muchos, arriba del león y del tigre. Te atrapa moscas, mariposas. Así es. ¿Qué no te atrapa? Un gato, ¿no? Sí, y en muchos de los casos el gatito se lo lleva al dueño como un obsequio. Y luego eso es lo que los pone a los dueños de nervios de punta, porque te trae la lagartija, te trae el ratón, te trae la pequeña serpiente, te trae algo que el caso, pero te lo está regalando, te está dando un obsequio. Así es, ¿no? Sí, entonces, por eso es bueno tener un gato. Y lo interesante es que ellos, uno cree que uno los elige, ellos no, ellos nos eligen. Ellos nos eligen. Ellos Así nos es. eligen, saben que necesitamos ese color en esa casa. Un tiempo llegará un negro, bienvenido, vamos a saber Entender que entenderlo, es el una mensaje. cuestión energética, armónica con el universo, Así que el es. animalito nos trae. Totalmente. Porque lo que tú dices es muy cierto, el gatito nos escoge. No se escoge, Nos escoge. totalmente, ¿no? Es mentira que uno va y no va a estar a gusto, él se va a ir porque lo escojamos, Así es. porque no está en su hábitat que él considera idóneo, ¿no? Muy bien, excelente. Pues bien, retomando entonces esta parte de la esquizofrenia, fíjate que resulta muy interesante porque, sobre todo a los jóvenes, decirles, adolescentes, que todo llega a su momento en la vida. Todo va a llegar cuando tiene que llegar. Haz tú lo que tienes que hacer, prepararte, estudiar, en fin, lo que tengas que hacer para eso que algún día quieres, pues verte trabajar en ello, tener la satisfacción, decir, pues estoy haciendo lo que me hace feliz, aunque a lo mejor no gano mucho, pero soy feliz. Yo creo que esa es la clave de muchas cosas, que tarde que temprano la llegamos a entender muchos, es que pues finalmente pues dices, algún día voy a partir de este mundo físico, pero quiero llevarme la satisfacción de haber hecho Lo que a mí me gustaba. lo que a mí, lo que yo amaba, Así lo es. que me hacía feliz, ¿no? Porque eso, cada vez vas entendiendo que conforme pasa el tiempo, todo lo que compras, lo que haces, pues obedece a tu trabajo. Y qué mejor si es un trabajo que fue hecho con felicidad, porque lo que compro, pues tiene ese gran mérito, de que lo llevo con el gusto, lo invierto con el gusto, de ahora que me ayuda a sanar otras cosas, a comprar, etcétera, ¿no? Entonces, amigo, amiga, adolescente, joven, a veces apresurar de más las cosas puede tener consecuencias, como en estos casos que hemos comentado, generar una psicosis, ¿no? Es decir, aventarse a un barril, a un abismo que te
Algunos afortunadamente han regresado ya con la esquizofrenia declarada, otros ya no la contaron, ¿no? Como aquel, cuando estaba en un mundial en Brasil, iba al yate o el barco, pues voy a hacer mi película, dijo, pues que se avienta del barco de 5 o 6 pisos. Eso es un grado de psicosis. Mide el impacto, ¿no? ¿Cómo cayó? ¿No? Creo que el barco siguió. Creo que ahí se quedó. Esas son desconexiones. En algún momento todas las hemos podido, quizás las hemos tenido, que nos aventamos, pudimos regresar. Decimos, no, creo que me anticipé. No, con calma, la cosa pues ya va a ser suave, ¿no? Pero pues gracias a Dios hubo la experiencia. Qué bueno que estemos sanos, ¿no? Algunos dicen, no, sí me movió esto y lo sigo padeciendo, ¿no? Se aprendió muy duramente la lección, ¿no? Entonces, ahora que vemos estos casos de psicosis, de esquizofrenia, yo los veo también como un llamado que nos hace la vida a muchos que finalmente, pues, entre comillas, estamos normales, ¿no? Como diciendo, mira, aprovecha el tiempo, haz cosas bonitas, mira que no todos tienen esa oportunidad, ¿no? Mira, él tiene que estar tomando sus medicamentos, tiene que estar vigilado, etcétera, terapias, etcétera, ¿no? Yo lo veo como un llamado, una bendición para sí nosotros, y en ellos seguramente hay algo también de fondo que hoy estamos explorando en la parte espiritual. Y en este sentido, muchos de ellos tienen los diálogos con la divinidad, ¿sí? La pregunta es, ¿estos diálogos serán totalmente inconexos? ¿O verdaderamente habrá una chispa que los de espiritualidad divina, que los conecta todavía y les dice, tienen que estar ustedes acá y aquí estoy yo, divinidad, con ustedes? También son seres humanos finalmente, ¿verdad? Seres humanos con todo el derecho de estar en este mundo, ¿no? Y fíjate que hablando de esto, tuve la oportunidad de atender un caso de una chica, ya tendría cuando ya agarró la esquizofrenia unos 40 y tantos años. Ella tuvo esta desconexión a raíz de la pérdida de un noviazgo, rompe con su pareja, seguramente que lo quería, lo deseaba, y lentamente empieza a vivir la psicosis, y después la psicosis paranoide acaba derivando ya en una esquizofrenia, ¿no? Y ella empieza a decir que Dios le habla, ¿no? Que Dios le dice, camínale mucho, camínale. Pues lo que a ella se le ocurre empezar es ir a ciertas iglesias y pues si estoy haciendo lo que Dios me dice, ¿no? Pues es caminarle. Y en esta situación, pues obviamente empieza a sangrar los pies mucho. Ella pierde conciencia de la lesión que se está causando, ¿no? Acá es preocupante para la familia, es espérate, está sangrando ya de los pies, tanto caminar. Y pues yo hago mi trabajo, en el sentido no la puedo atender personalmente porque no acepta. La familia me dice, pues hágale usted por favor, no sea a la distancia, contrólela porque anda pidiendo trabajo donde quiera. Es como un día la vayan a aceptar y pues no está en condiciones, ¿no?, de trabajar. Pues a mí lo que se me ocurre es recurrir a plantas y que esas plantas se le unten. Creo que es una de las fórmulas, considero, que dije pudieran ayudar. Vamos a intentarlo. Así como en la antigüedad existían los filtros mágicos que eran preparados, brebajes, pues funcionaba, pues ¿por qué no vamos a intentarlo? Se le dan ciertas microdosis, muchos amigos quizá conozcan las microdosis, que es una solución hidroalcohólica que extrae los principios activos de las plantas, que uno les llama que son fitocompuestos. Bueno, se extraen todos estos principios, le damos las gotas para que le coloquen en la ropa. Y obviamente ella no sabe, pero a la par está tomando medicamentos psiquiátricos como clonazepam, olanzapina, Serofran, ¿no? Le damos esto y maravillosamente, no lo digo por mí, sino por la divinidad, pues empieza a controlarse, cesa de búsqueda de trabajo, ya no va a pedir el trabajo que tanto le preocupaba a la mamá, estaba insistente que quería entrar en el gobierno, porque según ella había apoyado una campaña política y tenía derecho a un puesto, y pues lo cual no era verdad, no había apoyado. Entonces, pues este control resulta fascinante, porque
no tan solo impacta esa circunstancia de que ya no vaya a pedir trabajo, sino que pues se empiezan a controlar sus síntomas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, yo también me pregunté en este proceso de pues, cuál era realmente la causa, ¿no? de qué había disparado esta esquizofrenia en ella, y me revelan en un sueño lúcido que era un asunto de vida pasada, donde ella había hecho una apuesta de que no iba a caerse danzando en una balsa allá en Indonesia. Es decir, esto fue hace mucho tiempo, Hace en una mucho vida tiempo. anterior. Es Y decir, ella apostó que iba a bailar en una balsa, en una sin balsa, caerse. sin caerse, en unos rituales que se hacían en la antigüedad, en este lugar de Indonesia, que por ciertas regiones son de muchas danzas antiguas, ¿no? Que resulta verdaderamente increíble ver la cantidad de danzas que hay. Y bueno, pues ahí ella pertenecía a una tribu, y ella era danzante, y los rituales eran rituales donde la vida estaba de por medio. Porque así se acostumbraba, ¿no? Se premiaba, pero también había obviamente una consecuencia cuando no se llevaba a cabo bien un ritual. Y no se lleva a cabo bien ese ritual, ella danza, cae al agua. Y a partir de ese momento me revelan que ahora está pagando las consecuencias de ese ritual. Y empiezo a atar cabos ya en la conciencia y digo, a ver, vamos a ver, ¿cómo está esto? ¿A ella le gusta la danza para empezar hoy? Sí, me dice su mamá. Ella, en la normal, o donde ella estudió, le enseñaron danza y la sabe, se le facilita. Perfecto, un cabo. Sus rasgos orientales, sí, tipo indonesios. Otro cabo más. El agua hoy no quiere bañarse, dice su mamá. No quiere saber nada del agua. Otro cabo más que se amarra, ¿no? Por lo tanto, pues andaba sin bañarse, ¿no? Meses. Ya prácticamente a la fuerza te agarran. ¿Cómo te vas a bañar? Tienes que bañarte, ¿no? Vamos atando los cabos, ¿verdad? Esto yo no lo sabía, muchas cosas no las sabía previo a este tipo de práctica de sueño lúcido, que es muy útil, nos da información de circunstancias, personas. Bueno, pues está esto, ¿no? Quiere decir entonces que la esquizofrenia, viéndolo, tomando estos datos de un lado sano, positivo y de buena fe, seguramente tiene un componente entonces espiritual, que procede incluso de vidas anteriores, ¿no? Que poco se ha explorado, porque pues evidentemente no hay, la ciencia pues en ese aspecto está en pañales, no tiene modo de comprobar, ¿no? Atamos cabos, sacamos relaciones, pues no, pues sí cuadran muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde entonces nos encontramos con un aliciente de decir, pues si tiene una raíz de otra vida, las plantas pueden hacer mucho, porque las plantas nos llevan ventaja. Ellas estuvieron desde antes que nosotros llegáramos a este planeta. Tienen mucha información y la transmiten de generación en generación también, ¿no? Y sabemos que muchas de ellas se utilizaron para ayudar en rituales y curar, ¿no? Había mucha ventaja por ese lado de apoyarse con las plantas. Ya la medicina psiquiátrica pues, estaba haciendo su papel, y lo que sabemos que hace es atacar simplemente los síntomas. No se va a la raíz, estrictamente. Yo me voy a los síntomas, la trato de calmar, la cedo y me doy por servido con eso y listo, ¿verdad? Pero la raíz no se está atacando. Y hoy nos hemos empezado a preocupar por esas raíces. Sí, seguramente hay un componente espiritual que necesitamos darnos la oportunidad, poner entre paréntesis nuestros títulos académicos y con toda la humildad navegar en ese mundo que es gigante, ¿no? Un poco explorado, ¿no? Y entonces podemos encontrar apoyo, sí. Y la prueba es que encontramos con las plantas, y ya de hoy está más conciliada ya con, digamos, la vida, ¿no? Controlada, por supuesto, pero dosis menores de medicamentos y más tranquila, porque aún medicados ellos llegan a tener sus crisis, como muchas enfermedades, ¿no? De repente, llegaba Semana Santa, se ponía mal, asociaba quizá, pues que el Señor pues, sufrió y pues yo por lo tanto también tengo que solidarizarme con Él y sufrir. Unas crisis venían, entonces ya sabíamos que en Semana Santa teníamos que estar al pie del cañón para evitar
esas crisis que verdaderamente ponían a la familia a temblar, ¿no? Y decir familia era básicamente mamá y un hermano, ¿no? Entonces, pues es un asunto que tiene que ver seguramente con el alma, personalmente así lo considero, y otros también lo han llegado a considerar, con asuntos del espíritu, de los cuales pues tenemos poca conciencia en estas enfermedades de las llamadas mentales o trastornos psicopatológicos, ¿no? Resulta fascinante esto, amigos, amigas, y ha sido por lo tanto motivo de un libro que ya estamos queriendo publicar, porque vale la pena decirle a la psiquiatría, miren, está bien, agradecemos lo que están haciendo ustedes, controlando, y lo hacen de buena fe sin duda, muchos, pero hay más, y hay más de esto, aquí no se acaba todo. Vamos a darnos la oportunidad de explorar esos misterios de la mente humana, ¿no? Que es fascinante, riquísima, ¿no? Así es. Somos seres, sí, biológicos, ustedes están quedando mucho en la biología, mejor trabajan también emociones, porque trabajan la cuestión del aplanamiento efectivo, pero también somos espíritus, oye. Y la prueba de ello es que, pues, nada más oramos, nos sentimos bien, pues nuestras creencias en la divinidad nos hacen sentir también bien, es parte de nuestra carne también eso. Claro. ¿Por qué separarla? ¿Por qué hemos separado eso? ¿No? Entonces, quiero decirles a amigos, amigas que probablemente tengan un caso, un familiar en esas condiciones, un amigo, creo que ellos están acá para, como les hemos comentado a muchas familiares, están dando una lección que es necesario tenerla a ustedes como familia y a nosotros como sociedad, ¿no? Es un aprendizaje que se necesita retomar, ¿no? Esta mamá que es enfermera terminó su atención a muchos médicos, trabajó mucho el aspecto físico en una institución gubernamental, se jubila y ahora la vida le dice: sí, trabajaste mucho ya lo biológico, pero mira, hay aspectos espirituales que hoy tienes que aprender. ¿Y qué hizo? Empezó a tomar cursos, terapias, leer sobre espiritualidad. ¡Ah, caray! Se convirtió en una maestra, finalmente la hija, ¿verdad? Acabó una etapa de su formación como médica y entró a otra nueva etapa. Y también para nosotros como sociedad, ¿no? Lejos de señalarlos, de estigmatizarlos, creo que es momento de ver en ellos, yo lo veo así al menos, veo en ellos a Cristo. Cuando los veo, digo, aquí está Cristo en ellos sobre todo. No los ha dejado ir. Está presente su divinidad, ¿no? Muy interno lo veo eso, porque evidentemente si vemos lo externo, pues ves un lenguaje desorganizado, sí, ves conductas raras, de repente después les comentan una noticia de muerte, se pueden carcajear, pero sabemos que están en un mundo, y en el fondo de ese mundo hay un núcleo, que está esa divinidad, esa espiritualidad, y que esas voces que están escuchando, si pueden ser justamente que les está costando trabajo todavía filtrar la información, sí les llega la información de la divinidad, pero les cuesta trabajo acomodarla, choca de repente, ¿no? Te dicen, es que estoy escuchando a Cristo, ¿no? Y seguramente de alguna manera lo escuchan, pero les cuesta trabajo acomodar esa información, ¿no? Entonces, pues, qué importante es poner entre paréntesis nuestras creencias, hoy más que nunca, y recibirlos con la actitud de aprender también de ellos. Lo más fácil es, pues ahí te va el medicamento y ya sabes, vente en un mes, vemos cómo vas, una revisión, lo cual está bien, incluso que se acerquen a terapias, ¿no?, psicológicas, pero démonos el chance de atender más ahora al ser humano, ¿no?, al ser humano que nos está diciendo:
aprende de mí, ¿no? De otra manera no lo dice, sus gestos, actitudes, ¿no? Entonces, pues, nuestras vidas pasadas, sin duda es lo que he considerado por este caso que atendí especialmente desde el 2012, fue el caso, ya lo he venido atendiendo desde el 2007, con algunos síntomas, y pues hoy es un placer, un gusto escuchar a la mamá tranquila, decir, estoy tranquila. Dice, sí, yo tuve mis males, ya estoy en 80 y tantos años, pero me da gusto verla a ella ya estable, ¿no? Estable. Es decir, nos estaba faltando unir fuerzas a la psiquiatría y a la medicina alternativa para presentar una estabilidad más a largo plazo de ella, ¿no? Entonces, amigos, amigas, yo quiero decirles que yo no veo trastornos psicopatológicos. Suena la palabra muy fuerte. Ya de entrada mencionarla, decir alguien tiene el trastorno, aunque sí lo sea, ¿no? Yo les digo, como muchas mujeres que trabajan en estos casos, enfermeras, ellas dicen, no, para mí no son los trastornos, para mí son mis angelitos, son mis maestros, yo los quiero ver como maestros, ¿no? Me siento mejor, más cómodo y más alerta y más servicial que ponerle la etiqueta, estarlo mencionando esa etiqueta, el esquizofrénico, el psicótico, ¿no? Porque también hemos vivido y en algún momento estuvimos también en el riesgo de haber caído en eso. Por alguna razón se nos dio a lo mejor la oportunidad y órale, pues, continúale todavía caminando, entre comillas, normal. Pero si revisáramos las historias, muchos hemos rayado ahí, hemos tocado la psicosis, hemos caído y tuvimos que regresar a tiempo porque vimos que no era por ahí, ¿no? Entonces, también, como lo decías en un momento dado, está la parte orgánica, sí, no la vamos a perder de vista, hay lesiones, sí las hay, se ha comprobado, hay lesiones cerebrales en la corteza, que es donde fundamentalmente se ven las reacciones para los estudios, ¿no? Sí se ven las incongruencias eléctricas, ¿no? Dicen, hay sobreestímulos, ¿no? En esas áreas, ¿no? Está el estímulo alto. Sí, no lo perdemos de vista. Por ello va a contar mucho, evidentemente, pues nuestra alimentación, ¿no? Tiene que ser una alimentación pues rica en nutrientes, en granos, que alimente memoria, ya sabemos, ¿no? Lo que alimenta mucho el cerebro, ayuda por sus minerales, nuez, avellana, etcétera, ¿no? Y pues obviamente el mundo vegetal que está implícito, proteínas, en fin, es toda una dieta que tenemos para ellos, ¿no? Para ayudar obviamente a la parte orgánica, ¿no? Entonces, pues, igual tienen preguntas, comentarios, pues hay mucho por donde tela de dónde cortar, ¿no? Pero vamos escuchándolo, ¿no? Si hay algún comentario, pregunta, pues con toda confianza, ¿no? Aquí nos preguntan de Tonalá, Jalisco, dice Evelia Torres, que cuál es el problema más grave respecto a la neurosis, respecto a la esquizofrenia, o sea, ¿cuál se da primero? Bueno, ¿cuál se da primero? Ajá. Tendría que ser la neurosis, ¿no? Si entendemos por neurosis la lucha estresante y continuada por vivir la vida, ¿no? Eso sí lo tienen también, en un momento se considera que ellos lo viven, que lo vivimos nosotros. Ese es así como el problema de entrada que se empieza a manifestar. Obviamente ya cuando llega la esquizofrenia, hay 5 tipos de esquizofrenia. La catatónica, que no permite mucho los movimientos locomotores. Está la desorganizada, que sería ya es complicadona, porque sus patrones se manifiestan muy irregularmente, no son muy estables. Pero la más difícil de las esquizofrenias es la indiferenciada, porque de repente un día están los síntomas muy claros, otro día hay otros que no habían saltado, de repente estable un poquito, es un verdadero relajo, como decimos con esa esquizofrenia, no se entiende fácilmente. La menos complicada es la residual, que son leves los síntomas. Sí, obviamente está la paranoica, ¿no? Que es muy común y probablemente es la más común de las 5, ¿no? Es decir, las ideas de persecución, ¿no? Que la tienen incluso algunos científicos, la vivieron, como de mente brillante, que sentía que la KGB o por allá los rusos lo quería para desarrollar una fórmula y pues bueno, ¿no?
Muchos científicos también padecen, evidentemente. ¿Cómo llamarías a una esquizofrenia donde te puede saludar bien, te puede platicar bien, pero de repente te empieza a hablar cosas irreales? ¿Dónde entra esa esquizofrenia? No, pues entrada es obviamente ya está mostrando el grado de psicosis y la desconexión, ¿no? Hay una desconexión. Ya nada más había que ver si se le suma que está alucinando. Eso nos faltaría como para darle bien la ubicación. Que ve cosas, ¿no? Perdón. Que ve cosas. Que ve cosas que no existen, para decir, que entra en desorganizado, ¿no? Así en términos generales pues, estaría en una psicosis, ¿verdad? Nada más había que ver cómo se están los otros factores insertando para darle una categoría, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Pues vamos a invitar a nuestros amigos, si tienen alguna pregunta, nos las manden y se las haré llegar aquí a Miguel Ángel para que nos las pueda extender un poco más y nosotros pues vamos a contestarlos. Claro que sí, con todo gusto, pues esa es la idea, ¿no? La idea, y con todo gusto igual, Víctor, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Miguel, por tu explicación tan amplia. Y pues aquí en Café de Tres pues es un tema más que lleva a la controversia, porque lo que tú decías, realmente la ciencia no debe de estar peleada con el conocimiento de otro tipo. Entonces vale la pena, y si alguna persona conoce o quiere saber un poquito más, o tiene algún familiar o algún amigo que necesite una ayuda, pues que nos echen un mensajito y a ver qué se puede hacer, ¿no, Miguel? Sí, un consejo que tú les puedas dar. Por ahí. Sí, pues danos tus datos. ¿Cómo no? Servidor Miguel Ángel Villegas Cabrera, estamos en el Face como Miguel Low Villegas Cabrera, y con el teléfono 22 24 25 0461, bueno, algún mensajito, un WhatsApp, ¿verdad? Con todo gusto, apoyándonos, aprendemos en esto que es maravilloso, en la vida, aprender. Entonces, ¿podrías atender a una persona con esquizofrenia? Sí, claro, viendo cómo, pues va a contar mucho también la colaboración de la familia, ¿verdad? Posibilidades. Hay que valorar muchas cosas. Hay que valorar muchas cosas. Pero al menos la experiencia que nos transmite el licenciado Miguel es que tuvo un caso y que logró hacer muy positivo el resultado, que era una cuestión muy difícil para la familia, por lo que yo entendí, que al final del tratamiento ya hubo una, vamos a decir, exitosa recuperación. Así es. Entonces ya fue más sobrellevada la enfermedad. Pues qué bueno. Así es. Muchísimas gracias a la orden. Gracias. Pues, con todo gusto nuevamente, saludándolos. Sí. Suscribir al canal y dar like.